que deje algo de, o sea, sacrifico algo de lo que pienso para poder realizar algo que la otra persona también haga lo mismo para llegar a un acuerdo que tenga equilibrio. La quinta pregunta es, ¿cómo han influido las protestas en momentos clave de la política peruana? Bueno, el hecho de que haya protestas siempre es para manifestar muchas cosas que las personas sienten, pero siento que a veces muchos de los toman esto realmente en serio, ¿no? Cuando debería ser. No le prestan atención, es por eso que siguen habiendo protestas, siguen habiendo cierto, incluso algunas protestas llegan a más a la muerte de otras personas. Como que recién ahí se hace algo, creo que no debería ser así. La sexta pregunta, ¿en qué medida el centralismo afecta la confianza ciudadana en la democracia? Bueno, eso se ve, creo que a lo largo de, o sea, en todo el Perú, ¿no? El hecho de que Lima se haya centralizado, que haya sido un poco de oportunidades, ha hecho que los demás distritos, incluso de la misma Lima o distritos del Perú, se hayan visto en desigualdad, porque debería ser que no solo Lima sea un foco, varios distritos deberían desarrollar, incluso provincias deberían desarrollar la educación, más localidades, La séptima pregunta es, ¿hasta qué punto el nivel educativo limita la participación ciudadana más allá del voto? creo que el hecho de que una persona tenga acceso a educación hace que con lo que tú hayas aprendido tal vez, o sea, no solo en lo que te enseñan en tal vez los profesores, sino el hecho de compartir con compañeros y demás, hace que tú, digamos que tengas la manera de razonar, así, hablar, compartir ideas para que después no seas manipulado por otras personas que quieren, digamos, que tienen intereses políticos, te hablan bonito y luego tú terminas cambiando de opinión porque, como dicen, ¿no? Te lavaron el cerebro o así. O sea, creo que cuando uno estudia o cuando comparte ideas, no solo sí, bueno, puedes evitar eso, ¿no? Tener un juicio, un criterio propio y evitar que tal vez las personas influyan en ti de manera negativa. La pregunta es, ¿qué limitaciones existen para que la participación ciudadana tenga un impacto real en las decisiones del Estado? Creo que también podría ser el mismo hecho de que las mismas personas a veces no levantan su voz, o sea, se conforman con lo que está pasando y tal vez a veces dicen la culpa la tiene el Estado, pero a veces no siempre es así, ¿no? O sea, la culpa también la tenemos nosotros porque nosotros elegimos al Estado. A veces las personas no se quedan calladas o se conforman con lo que sucede, o no todas van a la marcha, por ejemplo. Es como que ven de sus casas la televisión y dicen, sí, esto y el otro, pero no están aportando nada para hacer su voz en lo que realmente piensan. Otra pregunta, ¿de qué manera los censos pueden ayudar a visibilizar a comunidades rurales e indígenas? Bueno, el hecho de que se mapeen a estas personas hace que, digamos que les da visibilidad ante el gobierno, ¿no? Es decir, no se mapearan, o sea, no se sabría que existen pueblos, digamos que segregados en zonas rurales o algo así, ¿no? O sea, siento que sí o sí los censos le dan esa visibilidad que necesitan porque así ya todas las personas también necesitan de servicios básicos, ya sea agua, alimentación, en ¿Hasta qué punto las redes sociales fortalecen la democracia o amplifican la desinformación? Creo que es ambos, porque realmente las redes sociales como que las son manejadas por todo el mundo y uno nunca sabe qué intenciones tienen las personas detrás. O sea, puede haber intereses políticos que intentan influir de cierta manera, pero hay otro tipo de pensamientos que también surgen, ¿no? Pero es por eso que las personas deberían educarse, tal vez si no, a veces no es
vas encontrando en internet tengas un criterio tuyo, algo que tal vez no pueda no ser completamente correcto, pero por lo menos tienes un juicio, ¿no?, de lo que te está viendo. En el Perú. Bueno, en mi opinión yo creo que esto es muy importante, ¿no? Para poder así cualquier factor en nuestra comunidad. ¿Cómo influyen las desigualdades sociales y territoriales en la representación política? Bueno, en este caso se ha surgido algún tipo de factores en diversos casos, ¿no? Como hemos visto en las noticias, en nuestras comunidades, incluso en los trabajos. Pero sí nos hemos visto afectados, pero si lo tratamos de sobrellevar como ciudadanos, lo podríamos resolver, ¿no? Esa es la pregunta. ¿En qué medida el voto universal ha sido un instrumento de inclusión ciudadana? En este caso, la comunicación. ¿Cómo explica la contradicción entre la baja población de Congreso y la participación constante en las elecciones? Bueno, en este caso la participación no es muy constante de los ciudadanos, porque como no ha existido una buena comunicación entre las políticas y los factores que hay, no se ha llegado a una buena conclusión. ¿Cómo ha influido la protesta en este momento clave en la política peruana? Bueno, en mi caso ha influido mucho por el tema de los casos extremos que llevamos. He podido dar mi opinión, también diverso al público. ¿En qué medida el centralismo afecta la conciencia ciudadana en la democracia? Bueno, en este caso nos afecta como ciudadanos al momento de tomar decisiones. ¿Hasta qué punto el nivel educativo limita la participación ciudadana más allá de voto? Puede ser extremo. ¿Qué limitaciones existen para la participación ciudadana tenga un impacto real en las decisiones del Estado? ¿Qué limitación? Bueno, en este caso, si se presentan nuevos proyectos o nuevas ideas o aportes, se podría llegar a un buen acuerdo. ¿De qué manera los censos puedan ayudar a visibilizar las comunidades rurales y indígenas? Tal vez un atajo en tema de la política, nuevas aportaciones. ¿Hasta qué punto las redes sociales fortalecen la democracia amplifica la información? Bueno, las redes sociales es una gran ayuda porque así va a llegar a más personas, ¿no? A un porcentaje mucho mayor, a mayores ciudadanos y podamos ser más. Gracias, eso es todo. ¿Sí? Ya. ¿Cree que le puedo repetir solo la primera pregunta? Que creo que no se escuchó. La primera pregunta. Perdón, sí. ¿Cuál era? ¿Hasta qué punto el voto universal ha fortalecido la democracia en el Perú? Bueno, en este caso, mediante la toma de decisiones a nuestra comunidad ha fortalecido en un buen porcentaje porque hemos llegado a una buena conclusión. Sobre la participación ciudadana. A ver, ¿hasta qué punto el voto universal ha fortalecido la democracia en el Perú? A ver, le digo, pues esto nos puede dar la igualdad de los derechos a elegir, aunque esto no asegura las mejoras en la ciudadanía. ¿Qué opina al respecto? La ley está bien, pero al final si no se aplica correctamente, no se vale. Claro, y esto ya lo llevamos un poco más al extremo con el voto universal, ¿sabes? Ya sabemos que es un derecho a votar, pero a la vez es una obligación. Mucha gente no quiere, pero es porque hay un montón de conflictos que pasan en la política. O sea, ¿qué opina respecto del voto obligatorio y que si no votas, multa? Está bien, pero al final, si te obliga o no, al final depende de la cultura, ¿no? ¿Quién va a elegir? ¿Quién debería informarse? La pregunta 2 nos dice que ¿cómo influye las desigualdades sociales y territoriales en la representación política? Quizás un poco de discriminación, un poco de racismo, un poco de clasismo también a la vez. Sí influye bastante, sobre todo para emigrar la población, sobre todo si cargo político, para desprestigiar o
simplemente ningunear. ¿En qué medida el voto universal ha sido un instrumento de inclusión ciudadana? En el sentido de que todos tienen, como todos pertenecen al mismo país, todos tienen derecho a votar, ¿no? Sin importar su raza, su vivienda, su pueblo, su condición. Claro, y por ejemplo, ¿qué opina del voto femenino que desde 1955 hubo un espacio y aparte inclusión femenina en las elecciones? Opino que está bien porque igual las mujeres también viven en el país y no se necesita, no se tiene que discriminar. Claro. Ellos también saben, son cultas, tienen que votar igual. A ver, en la pregunta 4 nos dice, ¿cómo puedes explicar la contradicción entre la baja aprobación del Congreso actual y la participación constante en las elecciones? La baja aprobación, bueno, básicamente porque se dedican a... No promueven buenas leyes, no representan al Estado, ¿no? Simplemente se dedican a ganar plata, en base a sacar plata del Estado, a robar, y al final no beneficia nada, ¿no? Y por eso la gente la repudia, ¿no? Claro, o sea, le comento que en el Estado tuvo o sea, votos de aprobación de hasta solo el 10%, pero pues en las participaciones electorales nos marca como si fuese el 70%, o sea, hasta ese punto. En la pregunta 5 también nos dice cómo ha influido las protestas en los momentos claves de la política peruana. La verdad, no parece que haya influido mucho porque sí es cierto la gente protesta, pero la presidenta y la sigue ahí. Entonces no ha cambiado mucho. Sí, eso y al final trae accidentes con la policía, colegas, heridos. Y al final no se afecta de nada, ¿no? La gente se, digamos, va, da su opinión, se pone en pie a que esté golpeada, a que esté abusada, y al final la presidenta no cambia, ¿no? No va a cambiar, y la política tampoco, entonces debería tener otro medida. Claro, acá también podemos ver como las protestas del 2020 contra Merino, que duró 5 días hasta su mandato. Hasta ese punto. Claro, en ese punto sí cambió porque el tipo falleció y la gente no unió, y entonces ahí ya tuvieron la presión social y él mismo renunció, ¿no? Pero no necesitamos llegar a ese extremo, ¿no? Para que haya cambio. ¿En qué medida el centralismo afecta la confianza ciudadana en la democracia? Centralismo, lo que pasa es que todo recae en Lima y la gente de otros departamentos como que no toman mucho en cuenta su voto y su importancia, ¿no? Porque no sé, simplemente somos un país así centralista, que todo está en la capital, y obviamente está mal, ¿no? Porque obviamente hay universidades en todos los países, en todas las provincias, hay gente que estudia, gente que sabe, y que tranquilamente puede votar. A ver, en la pregunta 7 dice, ¿hasta qué punto el nivel educativo limita la participación ciudadana más allá del voto? Influye bastante porque mientras tiene más cultura, sabe más de política, puede tomar un poco más de conciencia. Y eso pasa que elige mejor y al final no pasa lo que está pasando ahora, ¿no? Porque la gente votaba por votar y eso es lo que los protesta, ¿no? Eso es lo que pasa. Claro, porque en las comunidades rurales sabemos que pueblitos estudian primero, cuarto, quinto de secundaria en un misma aula, el profesor tampoco es que sepa mucho y ahí genera la falta de educación. Sí. En la pregunta 8 nos dice, ¿qué limitaciones existen para que la participación ciudadana tenga un impacto real en las decisiones del Estado? La mayor limitación es que lamentablemente no se sabe el motivo y tal, la policía está apoyando al Estado. Entonces mientras la policía está apoyando al Estado, lamentablemente no permite el voto, no permite hablar, expresarse y al final generar conflicto. Y eso hace que como que esté protegida la presidenta y la gente no pueda vacarla, no pueda expresar su voto o su disconformidad.
La pregunta 9 nos dice, ¿de qué manera los censos pueden ayudar a la visibilidad de las comunidades rurales e indígenas? ¿De qué manera? Supongo que igual que estadísticamente los censos hacen que sobre todo el Estado sepa cuánta gente hay de otros países, de otras provincias, y las estadísticas probablemente, ¿no? Cuánta gente estudia, cuánta gente acabó su grado superior, cuánta gente adulta hay. Y como yo no digo nada, entonces del Estado se entera que hay más gente, que hay pueblos que necesitan votar, que deben votar, que merecen votar y ratificar. La pregunta 10 dice, ¿hasta qué punto las redes sociales fortalecen la democracia o amplifican la desinformación? Amplifican bastante la desinformación, porque al final puede ser que los medios sean comprados o que la presidenta diga algo y se amplifica demasiado porque la gente de otros lugares cree fervientemente a veces en las redes sociales porque no tiene un medio de información correcto o quizás estable y fiable, y simplemente creen eso, ¿no? Entonces uno puede mentir o simplemente lanzar una votación y decir que algo es cierto y al final es completamente falso, ¿no? Y eso obviamente genera mucho problema. Una pregunta extra para terminar. ¿Usted qué propondría sobre los presidentes actuales o los partidos que necesiten un requerimiento como... Sé que ahorita es solo ser mayor de 30 años y tener educación, pero aparte de eso, ¿usted qué agregaría? Yo agregaría que no debería tener ningún antecedente penal, quizás. No debe tener ningún problema. Investigación, no debe tener investigaciones quizás en el sentido de lavado de dinero, lavado de activos. Siento que eso debería ser uno. De ahí que tengan una educación superior quizás, que hayan tenido una buena carrera, digamos, y que políticamente estén preparados. Más que nada eso, porque pueden ser ingenieros todos, pero si no saben de política, al final no sirve nada. Creo que al final la edad es lo menos importante que debería ser. ¿Hasta qué punto el voto universal ha fortalecido la democracia en el Perú? Bueno, respecto a voto universal, me imagino que te refieres a la posibilidad de todos de votar. Claro. Pues respecto a la democracia, considero que realmente es favorable porque realmente todas las personas parte de un grupo deberían ser a consideración, pues, ¿no? Del total. Solo eso. Ya. ¿Cómo influyen las desigualdades sociales y territoriales en la representación política? ¿A qué te refieres con territoriales? O sea, tengamos en cuenta que en Lima se supone que hay una educación superior a la que hay, por ejemplo, en provincia, y eso al fin y al cabo genera un poco de desinformación educativa. Pues, ok, bueno, eso también tiene que ver con el tema de la centralización que tenemos en el país, pues, ¿no? Sin embargo, ¿opinión me pediste? Claro, respecto a eso, bueno, es triste, lamentable, porque eso presenta uno de los grandes problemas por los que la situación política del país está como está. El mismo tema del voto universal, si bien es cierto, es un derecho para todas las personas que son parte de él, también es un problema que hayan personas que no se informen o no tengan la posibilidad de informarse adecuadamente, pues, ¿no? Porque es fácil de repente tener solo una versión de los hechos, de lo que ha pasado y quedarse con eso y en función a eso dar tu voto de confianza y terminamos en la situación actual. Claro. ¿En qué medida el voto universal ha sido un instrumento de inclusión ciudadana? Bueno, respecto a lo de inclusión, considero que ha sido en gran medida, debido a que es por ello que grupos no vienen a ser, creo que es una de las próximas preguntas, como el tema de las mujeres, no recuerdo qué año mencionaste, también son parte de él y tienen el mismo derecho, pues, ¿no?, a tener decisión sobre ello. ¿Cómo explicarías la contradicción entre la baja aprobación del Congreso y la aprobación constante de las elecciones? La aprobación, en las elecciones, el porcentaje de voto. Bueno, generalmente viene a ser, creo que, en el tema de desinformación, porque en muchos casos la gente cuando vota conoce a
solo la cabeza y termina votando por lo mismo por todos los que están abajo, y es como que al final y al cabo dices, ay, ¿cómo llegó eso al Congreso? Ah, mira, yo terminé votando por él porque confío en un presidente, en alguno de ellos, y no vi toda la planilla, pues, ¿no? Claro. Por eso principalmente. Después ves sus antecedentes políticos y ves que tiene unas empresas que han sido juzgadas por lavado de dinero, el chico ha sido metido a la cárcel por agresión. Y bueno, ¿cómo ha influido las protestas en momentos clave en la política peruana? Bueno, creo que el tema de las propuestas como tal Protestas, son una medida. Algunas personas lo ven mal. A mi parecer considero que es una forma de que las personas muestren la inconformidad con el modelo actual, pues, ¿no? O el estado en el que nos encontramos. Por ejemplo, también es triste ver el tema del paro de los transportistas, porque es algo que ya lleva un buen tiempo y realmente una solución como tal no se le ha dado, pues, ¿no? Sin embargo, yo siento que sí es una medida teniendo ciertas consideraciones, pues, ¿no? Tal vez no pasar un límite de agresión y todo ello, tal vez a gente que no esté involucrada como tal, pero yo sí considero que es una forma de llegar a saber o dar a conocer que hay una disconformidad. Sí, ¿usted qué opinaría sobre...? Sé que miles de protestas actualmente en estos años ha llevado hasta muertos. O sea, ¿usted también está de acuerdo con eso? ¿O? No, eso es definitivamente es repudiable, pues, ¿no? Por parte de las últimas propuestas que han habido, sobre todo creo que, bueno, de las más fuertes que escuché fue en Huancayo, no, perdón, Ayacucho, que fue hace 2 años. El tema de llegaron a matar por represión policial, ¿no? Mucho entre comillas. A gente que no tenía nada que ver con la propuesta, gente que solo estaba pasando, gente que iba con el pan en la mano. Entonces yo siento que estas medidas por parte del gobierno, por decirlo así, o por la gente que se encarga de mitigar o proteger, porque en sí lo que se debería hacer el trabajo de la policía ahí debería ser el proteger, pues, ¿no? Que no sobrepasen el límite de, por ejemplo, no porque yo esté haciendo una propuesta voy a ver a una persona que esté caminando o que de repente puede ser un poco indiferente con lo que está pasando, que de cierta manera está mal y la voy a agredir por eso, pues, ¿no? No justifica para nada ninguna de las agresiones que se les da a los protestantes. Pero, ¿en qué medida el centralismo afecta la confianza ciudadana en la democracia? Pues creo que en gran parte el problema que tenemos es por el centralismo, porque el mismo tema, como mencionabas tú, el tema de la educación o el acceso a esta, dificulta, pues, ¿no?, el tema de la información para cada grupo. Suena un poco feo decir clase social, pero no siento que va relacionado a eso, sino que sobre todo es una verdad en nuestro país, el tema de que en provincia el acceso a la educación es mucho más complicado que estando en la capital, y el tema de la desinformación es aún mayor. Entonces, ¿hasta qué punto el nivel educativo limita la participación ciudadana más allá del voto? Nivel educativo, cuando hablas de participación ciudadana, ¿a qué te refieres? O sea, la información que te brinda la escuela, porque para eso creo que existe el curso de EPCC, que te trata de orientar poco a poco, para que tengas próximo, o sea, por ejemplo yo estoy en quinto y el próximo año voy a tener que votar. Y poco a poco a mí un profesor me está orientando sobre, siendo, o sea, obviamente neutral, sobre cómo es la política actual. Bueno, claro, el tema de tener un conocimiento, pero la pregunta ¿cómo era? ¿Hasta qué punto el nivel educativo limita la participación ciudadana más allá del voto? Sin contar netamente lo del voto, también respecto a la situación política que estamos teniendo actualmente o los problemas sociales que podemos llegar a tener, o en algunos lugares los conflictos que se generan, se relaciona bastante al tema de la educación, porque quieras o no, las personas que se preparan un poco más tienen una visión más amplia de lo que está pasando. No quiero decir que todas las personas que lleguen a la universidad o lleguen a estos cursos tengan la verdad absoluta. Sin embargo, tener esta información o educación, por llamarlo así, te facilita entender el contexto por el cual estamos pasando, pues, ¿no? La pregunta 8 dice que ¿qué limitaciones existen para que la participación ciudadana tenga un impacto real en las decisiones del Estado? ¿Qué limitaciones? Principalmente creo que el acceso a la información. Sería eso. ¿De qué manera los censos pueden ayudar a la visibilidad de comunidades rurales e indígenas? ¿De qué manera los censos? Bueno,
tal vez creo que una de las cosas que hablaste con mi compañero fue el tema de que hay gente que no está dispuesta a votar, pues, ¿no? En este caso, creo que mencionaba muchas veces que el hecho de votar es un derecho y un deber, pues, ¿no? Como ciudadano. Sin embargo, creo que las personas que no están dispuestas como tal a hacerlo, tal vez debería haber la opción o la viabilidad de poder tomar decisiones en grupo, ¿no? Como una nación, sin contar a estas personas, porque si de por sí van a ir a votar por cualquier opción o van a viciar el voto, no tiene mucho chiste. ¿Hasta qué punto las redes sociales fortalecen la democracia o amplifican la desinformación? Bueno, principalmente creo que en el tema de la desinformación es un problema muy grande que generan las redes sociales, pues, ¿no? Porque muchas veces el tema de la fuente, de dónde llega lo que uno está leyendo, no es confiable de todo. Y de hecho es por eso que con el tema de las noticias muchas veces, creo que generalmente ha pasado con la gente un poco mayor, ¿no? Me imagino que también con la gente de mi edad o tu edad, que uno lee y se lo cree, pues, ¿no? Y dice, oye, mira, ha pasado esto. La fuente, de dónde, es el tipo de información que lees. Genera un conflicto muy grande. Y con el tema político, se escuchan muchas cosas de cada candidato. Entonces, a veces, bueno, no, dificulta mucho saber qué es verdad y qué no, pues, ¿no? Por el mismo tema de la difusión y el alcance que tiene toda esta información. Para terminar la encuesta, algo más personal de usted, ¿cómo cambiaría la política actual? Por ejemplo, los requisitos que se necesita para un partido político, para ser presidente, Bueno, el mismo hecho de el voto sea obligatorio. Considero que uno de los problemas que tenemos ahora es el tema de la cantidad de candidatos que hay, ¿no? Y si bien es cierto, uno puede decir que hay mayor posibilidad de, ok, me convence más este tipo de idea que este otro, el tema de que hayan tantos creo que dificulta. Por ejemplo, con el tiempo de cuando fueron las elecciones del presidente Castillo, el porcentaje con el que terminó llegando a segunda vuelta creo que fue 13, 14, no recuerdo muy bien, pero ese realmente porcentaje representa al 100% del país, lo dudo, pues, ¿no? Y ya en segunda vuelta el tema del antivoto que presentaba por otra parte, creo que fue lo que llevó que el señor Castillo gane, pues, ¿no? Entonces, creo que ese es un problema que se ha generado por el tema de la cantidad de candidatos que había, porque habían candidatos que tenían 1%, 2%, y es un problema. Y creo que es algo que también se está escuchando por las elecciones que vienen, por el tema de que no sé cuántos partidos políticos están inscritos ahora. Sí. Actualmente ya no se sabe. Cambiar tal vez eso en el tema de la votación, la verdad tendría que considerar más el tema, o pensarlo un poco más, si es que debe ser obligatorio o no. Y otra cosa, bueno, creo que mi compañero también mencionó el tema de los antecedentes y estos procesos, pues, ¿no? Porque una persona que agrede a su familia, a veces abandono de hijos, delitos como tal, abuso, agresiones, no considero que esté en las capacidades o debería ser considerado siquiera para ocupar un cargo. Empezar con la encuesta sobre participación ciudadana. Empezar con la primera pregunta. ¿Hasta qué punto el voto universal ha fortalecido la democracia en el Perú? La pregunta la contestamos ambos, así o uno por uno. Mejor uno por uno. ¿Ya usted empieza? Bueno, empieza usted si quiere. Bueno, el voto universal pienso que ha ayudado a que todo el mundo pueda agarrar y estar expresando quién quiere que sea su gobernante. Pero cuando no se tiene una idea de realmente qué está proponiendo cada uno, lo que se está postulando, pues hace de que haya pues cualquiera nos jodía. O sea, yo pienso que hay cosas buenas, cosas malas. En el caso del voto universal, si bien es cierto, promueve la participación de todo ciudadano, de toda índole, clase social, económica, pero a veces digamos que me parece de que no está fundamentado en lo que es el valor criterio, ¿no? Normalmente los candidatos proponen bastantes argumentos para que sean electos, pero generalmente el impacto no todos lo entienden, ¿no? Y a la mayoría logra votar por de repente personas que no están
realmente capacitadas y se guían solamente por el populismo. Bueno, genial. Bueno, genial. Pasando con la siguiente pregunta, ¿cómo influyen las desigualdades sociales y territoriales en la representación política? ¿Cómo influye la desigualdad social en la representación política? Lo que pasa es que la desigualdad social tiene que ver también con la desigualdad económica, ¿no? Normalmente en el Perú, por ejemplo, no hay una buena redistribución de cómo se llama, de riquezas, y por tanto, digamos, tenemos estratos sociales diferentes. De esta manera podemos ver, por ejemplo, en el tema de la educación, quizás algunos de clase social baja no tienen acceso a educación privilegiada y por tanto tienen menos recursos para tener un mejor criterio y poder elegir, digamos, a un candidato fidedigno o bueno, ¿no? Como se podría decir. A diferencia de uno de estrato social alto, ¿no? Que sí tiene mayor criterio, por así decir, porque tiene más acceso, más recursos económicos. Claro, estas desigualdades sociales las aprovechan los políticos, puesto de que en lugares donde hay personas que tienen más estudios y más acceso a las comunicaciones, que están más informadas, ellos no hacen tanto campaña en esos lugares. En cambio, van a lugares alejados donde a la justa si llega el periodismo y a la justa si llega la educación y les dan tuppers, les dan bolsitas de arroz, de azúcar y de esa forma compran su voto. Bueno, ya pasando a la tercera pregunta, ¿en qué medida el voto universal ha sido un instrumento de inclusión ciudadana? ¿En qué momento el voto universal ha sido un instrumento de inclusión ciudadana? Lo que pasa es que hubo una época donde solamente tenían votos la mayoría de élites. Élites me refiero a personas de la aristocracia, de clase alta, y el pueblo no. Es más, las mujeres no tenían participación tampoco. Entonces, conforme fue avanzando lo que es movimientos sociales, que existía también su representación, se le dio partícipe a más grupos, digamos, ¿no? De poco a poco. Hasta que hoy en día, digamos, puede votar cualquier persona mayor de 18 años, como sea la ley. No sé si estoy respondiendo a esta pregunta, pero eso es lo que tengo. No sé qué puedo hacer, ¿no? Claro, ha sido un instrumento del voto universal para que todos puedan votar, ¿no? Porque antes solamente podía votar los de la élite, y incluso había un tiempo en el cual solamente podían votar aquellas personas que podían escribir, y aquellas personas del campo que no tenían ningún tipo de educación y no podían ni escribir y tampoco entendían la lectura, no tenían voto. Y al no votar, ellos cómo van, ellos también forman parte de la sociedad, así que tienen que ser representados y estaban siendo excluidos anteriormente. Pero ahora ya todos tienen esa posibilidad de poder votar, así que eso es una forma en la cual se ha desarrollado una inclusión universal del voto. Muy bien, pasando con la cuarta pregunta. ¿Cómo explicar la contradicción entre la baja aprobación del Congreso y la participación constante en las elecciones? ¿Puedes repetir la pregunta, disculpa? Perdón. ¿Cómo explicar la contradicción entre la baja aprobación del Congreso y la participación constante en las elecciones? Como eso de ahí tiene un trasfondo ya un poco más que tiene que ver con la corrupción y que todo se ha vuelto dinero y un negocio, al menos, bueno, según lo que se puede leer y observar, porque estas personas que están ahí en el Congreso entran una y otra vez, y pese a que la gente los desaprueba completamente. ¿Pero por qué siguen ahí? Porque ellos pagan, o incluso como son gente poderosa, si tú quieres estar como número uno en cierto partido político, tienes que soltar tanto. Así que es la única forma en que llegan. Los clásicos que ya se les conoce y la gente los odia, como pagan su cuota, simplemente en las votaciones ahí aparece el número uno y ellos están siempre los primeros, y las personas, como no están enteradas de quiénes son esos candidatos, votan por votar. Usualmente cuando vienen las elecciones, las personas piensan, ya, para presidente tal, para alcalde tal, y ahí quedó. Pero congresistas no ven. Congresistas es
este partido me interesó, ya, entonces votaré por el número 1 de este partido. Y el número 1 es alguien que la mayoría odia, pero ni cuenta se da, pero están votando por él. Por eso es la contradicción. La contradicción, en mi caso, bueno, según mi punto de vista, sería por el tema de que, como anteriormente dije, normalmente los ciudadanos no se fijan mucho, digamos, en qué congresistas ingresan. La verdad es que más se enfocan en lo que son presidente y en cambio con el parlamento, Congreso en general, ¿cómo se llama? No se fijan mucho. Entonces, de este modo, la única forma en que se dan cuenta de qué partido político es el que está dominando, digamos, solamente es, ¿cómo se llama? Cuando ya son electos, ¿no? Y viene la sorpresa de que la mayoría de personas no está contento con ese partido político y por eso es que no tiene una representación propiamente dicha del ciudadano, ¿no? Y por eso es que existe ese descontento y desigualdad, digamos. Perfecto, pasando con la quinta pregunta. ¿Cómo han influido las protestas en momentos claves de la política peruana? Por ejemplo, las protestas de 2020 para hacer renunciar a la nueva. Bueno, en el caso, digamos, de las protestas de este tipo es por un descontento colectivo, digamos, ¿no? Hacia una norma, una ley o cualquier otro tipo de, ¿cómo se llama? Descontento que pueda suscitar al ciudadano, ¿no? Digamos, si un sector social es atacado por una ley o es vulnerado por una ley, obviamente que ese sector social se va a ir en contra de ¿cómo se llama? Del gobierno, por así decirlo, ¿no? Exigiendo que se cumpla o se varía una norma vigente o un derecho que se reclame, ¿no? Tengamos en cuenta que las protestas pueden ser pacíficas o violentas según sea el caso, ¿no? Y se suscita, digamos, siempre por ¿cómo se llama? Se suscita por descontento social, como mencioné. Bueno, ¿lo podrías repetir la pregunta? Sí, o sea, ¿cómo han influido las protestas en momentos claves de la política peruana? Eso es interesante. Bueno, las protestas han sido un medio necesario para que las personas puedan expresar realmente si están de acuerdo o no con lo que están haciendo los gobernantes. En este caso, con lo que mencionaste que sucedió en el 2020 con Manuel Merino, pues llegó a un punto en el que la desfachatez de nuestros líderes fue tal que la gente decidió salir a las calles. Sin embargo, hay algunas personas que últimamente utilizan las protestas como algo político. Pero último nomás con lo de las protestas de la generación Z, han habido algunos congresistas que han querido sumarse para hacer como que la cabeza de quienes están liderando, pero los que están protestando los han rechazado, porque saben de que esos congresistas forman parte de todo ese tumulto de personas que le están haciendo daño al país. Así que estas protestas tienen gran influencia y más aún como las que se están suscitando actualmente y que buscan cambiar las cosas. Bien, perfecto. Pasando con la siguiente pregunta, ¿hasta qué punto el nivel educativo limita la participación ciudadana más allá del voto? Bueno, ahí también, más que el nivel educativo, viene a ser que las fuentes de información están totalmente turbias, ya no hay forma de verificar realmente si lo que nos están mostrando en la tele o en la radio o en las redes sociales es verdadero. Inclusive han sacado hace poco nomás un movimiento Ama Suya, si no me equivoco, para poder evitar lo que son los fake news, porque aquí en Perú ya está totalmente devastado, inundado. Claro. Por un momento hablan en las redes sociales y ves de que tal candidato está primerito y tal candidato se paseó por todo Puno, Arequipa y demás, proponiendo demás cosas, pero eso nunca pasó, porque está que se inunda las redes sociales de estas cosas. Así que más que lo que es la educación, puedes haber solamente terminado tu secundaria, pero si estás bien informado con las fuentes correctas, puedes tener un mejor criterio de voto que aquel que terminó toda su universidad, pero no está correctamente informado. Claro, la educación sí, bueno, sí es parte importante, digamos, para tener criterio para las elecciones. Sin embargo, como mencionó mi compañero, hay otros medios, digamos, que influyen también dentro de lo que es la decisión de un ciudadano, ¿no? En este caso, digamos, el ámbito social,
y digamos las costumbres, digamos, y el entorno influye demasiado, ¿no? Hoy en día, digamos, la mayoría de nosotros estamos inmersos en una red digital, ¿no? O sea, para nadie, digamos, es esquivo tener un celular, un medio de comunicación, donde nosotros podamos informarnos, ¿no? Pero vale mucho de las personas que están detrás y que nos informan sobre ciertos puntos de importancia, si es que van a influir dentro de nuestra decisión para votar. Muy bien, pasando con la siguiente pregunta, ya la octava. ¿Qué limitaciones existen para la participación ciudadana tenga un impacto real en las decisiones del Estado? Bueno, la limitación más clara que podemos ver a la hora de votar es que no hay una verdadera transparencia y un verdadero control a la hora que se llevan a cabo las elecciones, porque la OMPE, que está encargada, ahorita nomás, el año pasado, en mi facultad, yo soy de la Facultad de Ciencias, designó, porque supuestamente, y bueno, también es un secreto a voces, de que hay mucha corrupción dentro de la facultad, de que se quieren sostener en el cargo uno, que los amiguitos por aquí y por allá. Pero ¿por qué la OMPE menciona que no puede controlar un pequeño sector de una universidad en específica, que solamente están unas otras personas, estudiantes y demás, pero asume todo el control de las elecciones de todo el Perú? Y ellos afirman que las elecciones se están dando de forma legítima. En diferentes medios se publican ánforas fregadas, un montón de historias de personas que mencionan cómo los encargados de la mesa donde se realizan las votaciones terminan rellenando. Es más, tengo un familiar que me comentó una anécdota que no votó. No fue a votar, así que pues pasó el tiempito y dijo, ya tengo que pagar mi multa. Fue a pagar la multa y dijo, no señora, usted sí ha votado. No, pero yo no he votado, venía a pagar mi multa. No, usted ya votó, acá está registrado en el sistema que usted sí votó. ¿Cómo? Familiar es una persona bien de salud, así que no es que haya olvidado haber votado. O sea, no sabemos realmente qué puede estar sucediendo, pero sí hay una muy mala administración en todo lo que es esta facultad. Y eso es un limitante para que las personas realmente se cumpla o se lleve a cabo su voto, su preferencia al momento de elegir a sus gobernantes. ¿Puedes repetir la pregunta? ¿Qué limitaciones existen para que la participación ciudadana tenga un impacto real en las decisiones del Estado? En este caso, tendríamos que... A ver, se supone que la representación del ciudadano, bueno, del pueblo en realidad es el Congreso, ¿no? Y es que justamente los partidos políticos que están en contra, digamos, de lo que es el pueblo en sí, y más ligado a lo que son las empresas y grupos de poder dentro de nuestro país, obviamente que ¿cómo se llama? Los ciudadanos no van a ser bien representados y por lo tanto tienen esta limitación, digamos, ¿cómo se llama? De sentirse seguros y que cómo se llama los grupos de poder cómo se llama tengan un mejor criterio en las decisiones y leyes, digamos, que vayan a proponer a favor del ciudadano. Entonces me parece que la limitación ahí justamente es la elección, digamos, de estos miembros, y de la única manera que yo veo posible es a base de referendos, digamos, a un cambio en la constitución política. Sería eso. Muy bien, pasamos a la novena pregunta. ¿De qué manera los censos pueden ayudar a visibilizar a comunidades rurales e indígenas? Lo que sucede es que hay comunidades, digamos, que están relacionadas por ejemplo, aquí son, digamos, comunidades de la Amazonía, que digamos que toda su vida han estado, digamos, lejos de lo que es la civilización, y al nosotros acercarnos a esas personas, lo que podemos originarles es contagio de algunas enfermedades que quizás su cuerpo no tiene anticuerpos propiamente, ¿no? Entonces podríamos transgredir su hábitat y su modo de convivencia. De igual manera, digamos, las personas de altura, digamos, son casi inaccesibles, digamos, llegar a ¿cómo se llama? A estos lugares, y generalmente
la precariedad y la distancia hace de que los censos, digamos, no sean tan organizados. Entonces me parece que una manera podría ser usando la tecnología, quizá con drones, quizá un mapeo, digamos, de manera satelital, quizá, digamos, para poder, ¿cómo se llama? Tener una visión, un panorama, digamos, de las personas que están viviendo actualmente en el Perú. Los censos sí sirven bastante para encontrar y ver qué hay más allá de Lima, provincias, lo que hay más lejos. Si bien es que las personas de por allá no están en mucho contacto con un ciudadano de a pie, ahorita podemos hablar con cualquier persona que se cruce por aquí, pero de todas formas ayuda bastante a ampliar la data de todos los peruanos, de saber qué hay más allá de lo cotidiano, porque ahí encontramos personas que no están acostumbradas a lo que es tecnologías, no ven autos, pero también el detalle es que se ve mucha pobreza. También permite saber eso, saber que hay pobres, hace de que el gobierno pueda implementar soluciones a esa problemática que se vive en esos lugares. Perfecto. Ya la última pregunta de este cuestionario sería: ¿hasta qué punto las redes sociales fortalecen la democracia o amplifican la desinformación? ¿Hasta qué punto? En fin, no hay un estadístico que regule, digamos, hasta qué punto puede informar o desinformar las redes sociales. Comúnmente, digamos, los influencers o las páginas, digamos, de la comunidad social están ligadas generalmente a grupos de poder o partidos políticos, y es fácil manipular la información dentro de los ciudadanos. Normalmente, digamos, ves una noticia o un TikTok que está apoyando, digamos, a un cierto partido y la mayoría de gente va a seguirlo, digamos, por así decirlo, como moscas, ¿no? ¿Por qué? Porque la influencia es conocido, porque tiene carisma o porque de repente dijo una idea que está compartiendo con los demás, ¿no? Pero sin embargo, ellos no se imaginan el trasfondo, ¿cómo se llama?, maquiavélico, por así decirlo, y de manipulación que está ocurriendo, ¿no? Por eso hay que tener cuidado y no confiar en toda la información que está en cualquier red social. Siempre tener la duda de decir, hey, este anuncio está por algo, oye, pero ¿será cierto? ¿Qué trasfondo tiene? ¿Quiénes lo están publicando? ¿Por qué lo están publicando? Entonces hay que tener mucho criterio y análisis, digamos, la información que nos presenta comúnmente. Bueno, también es evidente la desinformación que hay en Perú, y las redes sociales también son un medio político actualmente, puesto de que los influencers no dejan de ser personas que trabajan, pero en otro ámbito moderno. Y lo que hacen las personas que se están candidateando, quieren pues apoyar a su partido, así que le van al influencer, conversan, hacen un trato y por una suma de dinero ellos promocionan el partido. No es que los influencers agarren y digan, no, sí, yo soy fiel a tal partido X, ¿ya? Es que a esa persona se les ha pagado, por lo tanto no es real, pero hay muchas personas que piensan, no, si mi influencer favorito apoya tal, pues yo también. Y ahí es donde entramos en algo negativo, porque ya no estás votando por tu propio criterio, sino por el criterio de alguien más, pero esa persona ha sido pagada para que hable de eso. Perfecto. Bueno, esas serían todas las preguntas del cuestionario. Muchas gracias por tomarse el tiempo de responder.